Bueno, planteando algunas cuestiones importantes con respecto al país que se viene, y en un tramo hablaba del campo, ¿no? De la política agropecuaria que necesita el país. Y vamos a hablar justamente de ese tema. En las últimas horas, Cartes reclamó que los precandidatos a presidente tengan definiciones centrales con respecto a la política agropecuaria. Quieren conocer cuáles son las ideas que tienen los precandidatos y qué programas y qué proyectos llevarían adelante y qué políticas llevarían adelante en caso de acceder a la presidencia. Estamos en comunicación con Javier Rotondo, presidente Cartes. Javier, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, Marcos, ¿cómo está? Un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, recién escuchábamos al gobernador que hizo un planteo, ¿no? Con respecto al campo, la política que se necesita de diciembre en adelante. Ustedes le están reclamando a los precandidatos que digan lo que piensan hacer con el sector productivo. Bueno, sí, la verdad que estaba justamente escuchando, me pude conectar y, bueno, es coherente el gobernador con lo que viene pregonando discursivamente y lo que lo ha hecho tener una relación de trabajo con las entidades rurales y con el sector productivo. Creo que en ese sentido, ante su nacionalización de proyectos de país, en este caso como precandidato, ha sido coherente con lo que viene manifestando. Creo que esa contundencia expresamos días pasados en nuestro comunicado, debe ser blanqueada por todos los candidatos, por todos los precandidatos en este caso. Nosotros vemos que hay mucho pirotecnia discursiva, pero muy poco quizás en el cómo y en el qué de esto de disminuir, en nuestro caso, algo que ha sido medular para ponerle un freno, para generar la incertidumbre que hoy tiene el sector productivo, que son el desdoblamiento cambiario por un lado, y lo nefasto de los derechos de exportación. Escuchamos en muchas fuerzas de gobierno, diría en casi todas, vanas declaraciones, y que no me parece mal, pero el cómo y el de qué manera, ahí es donde encontramos siempre la ambigüedad, siempre quizás el atado a o sujeto a, y el sector productivo y los productores agropecuarios, y yo en este caso como presidente de una confederación que nuclea productores, no puedo menos que decir que se despiden claramente. Creo que necesitamos claridad ante un país tan complejo, y quienes pretendan ser gobierno, hablar claro, al menos de un punto importante que hace al interior productivo de la Argentina, porque no lo hace solo el sector agropecuario, que es la transferencia de divisas, como son los derechos de exportación, y que nos han dejado como saldo un 140% de inflación, casi 50% de pobres. Por lo tanto, la política nos debe certidumbre y explicaciones claras al respecto. Es simplemente eso. Javier, incluso en quienes están a favor de los reclamos del campo, estoy hablando de los precandidatos, ¿no tienen conceptos muy simplistas? Porque uno escucha y dice, bueno, vamos a sacar las retenciones. Uno se imagina que no va a ser fácil en el contexto económico en el que está el gobierno sacar las retenciones de un día para el otro o levantar el cepo, por ejemplo, de un día para el otro. Ustedes lo que están pidiendo cuando se refieren al cómo, es decir, también un cronograma de, bueno, ya que aseguran que van a llevar adelante estas políticas, ¿cómo, cuándo y de qué manera? Exactamente, no solo el cronograma, el cómo, nosotros tenemos claramente, y hay infinidades de estudios de todas las organizaciones que dependen en mayor o menor medida de la cadena agroindustrial, como puede ser la Fundación FADA, como puede ser Barbechando, como puede ser CREA, como pueden ser las mismas entidades gremiales agropecuarias. Nosotros, vía estudios propios, sabemos que el impacto de lo que generaría y lo que se haría para poner la rueda de la economía a andar. Por lo tanto, sí sabemos y tenemos claro que conceptualmente, porque creemos que el tema del discurso sobre la eliminación de derechos de exportación, trabas a las exportaciones y el desdoblamiento cambiario tiene un contenido que siempre termina siendo político. Quizá enmascarado en esto de no se puede, porque esa simplificación, no podemos desfinanciar el Estado, eso es a donde nosotros tenemos sobradas muestras de que es todo lo opuesto, y de que sí significaría una mayor equidad distributiva en los territorios donde se genera la riqueza, sobre todo de los commodities agropecuarios. Por lo tanto, somos racionales, pero queremos señales, y las señales políticas son necesarias para poder generar un cambio en la matriz tanto económico como productiva de la Argentina. Es eso.
Después nos sentaremos a ver si es con un proyecto de ley, del cómo. Algunos candidatos hablan livianamente de todo, otros de las economías regionales, pero parece ser que nadie quiere gobernar sin la caja. Entonces ahí es donde nosotros pedimos expresiones claras, en donde la línea política dé certidumbres. Después, indudablemente que gestionar una situación tan compleja de país como la que van a heredar quienes gobiernen, va a requerir de esfuerzo, va a requerir de acuerdos, pero la línea política la marca quien debe o pretende ejercer el poder en Argentina a partir del 10 de diciembre. Es esa la necesidad que tenemos de expresión quienes hoy representamos productores agropecuarios. Javier, el tema del cepo cambiario, el desdoblamiento, habla claramente de un problema que tiene el país, ¿no? En ese aspecto. ¿Ustedes consideran que es factible unificar el tipo de cambio de manera rápida, sin consecuencias de tipo shock? Indudablemente que hay varias escuelas, ¿no? Y quizás uno, como yo soy médico veterinario y dirigente gremial, el shock que se generaría sería automático en cuanto a generar una certidumbre a nivel productivo, no hay duda. Nosotros tenemos virtualmente nuestro eje productivo absolutamente distorsionado, porque este cepo genera pérdida de mercados por falta de competitividad, genera pérdida enorme de insumos y recursos necesarios para poner ese eje productivo a andar. Por eso es de una gran ambigüedad y de una gran falacia lo que el hoy ministro de Economía y candidato presidencial, que también habla de disminuir los derechos de exportación, parece ser que Argentina va a hacer otra si él es presidente, pero él lo puede hacer mañana, porque es el actual jefe de la cartera de Hacienda. Esas distorsiones, ese desdoblamiento, ese dólar ficticio hace que en el sálvese quien pueda, vía reintegros y vía un montón de trabas y mecanismos poco transparentes, ganen muchos eslabones y siempre pierden el eslabón productivo. No hay duda de que si hay una quita del cepo, se va a poder generar una situación en donde el sector productivo, el sector agroindustrial quiere ir hacia una competitividad real. Es devolvernos la posibilidad de volver al mundo de manera competitiva. Indudablemente que tiene un costo, indudablemente que la lucha contra la inflación y la racionalización de la variable económica del país también lo tienen, pero de ir con cantos de sirena que son muy lindos pero no existen, porque le seguimos mintiendo a la gente. El esfuerzo lo vamos a tener que hacer. En Argentina ningún candidato habla de la palabra ajuste, y hay una cuestión que es clara: si no lo hace por política de Estado, lo va a hacer la realidad y vamos a desgraciadamente tener situaciones complejas. Por lo tanto, esa es la racionalidad y esa es la verdad a la que queremos escuchar. Javier, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Bueno, Marcos, siempre un gusto. Buen mediodía para todos. Gracias. Javier Rotondo, presidente de Cartes. Más allá de los planteos que hace el campo para el sector y la visión que tiene con respecto al país, es saludable este reclamo a los precandidatos, ¿no? De que tomen definiciones, porque si no las campañas suelen ser periodos en el que conocemos spots voluntaristas, ¿no? Hay que encender la economía, hay que hacer tal cosa, pero es verdad que, por un lado, no se conocen las medidas concretas que piensan llevar adelante, la visión global que tienen con respecto a la economía y el norte que hay que darle a un país en crisis como Argentina. No solamente no se conoce lo que piensan hacer coyunturalmente, sino, por supuesto, muchísimo menos qué política de desarrollo a mediano o largo plazo tienen para el país los precandidatos, si es que la tienen. Y es bueno que los distintos sectores, por lo menos, estén reclamándoles definiciones a los precandidatos, para que después no ocurra, por ejemplo, lo que admitió el propio Máximo Kirchner, de decir que a ellos mismos los terminó sorprendiendo el rumbo que tomó Alberto Fernández. Esto se evitaría si en la instancia de campaña cada uno de los precandidatos dice lo que va a hacer, toma definiciones claras con respecto a los temas principales que tiene Argentina. Lo decía Rotondo, ¿no? Algunos de esos temas son, bueno, ¿qué va a pasar con el cepo cambiario? Con el dólar. ¿Qué va a pasar con las retenciones?
Hablábamos con Macario, ¿cuál va a ser la política industrial? ¿Cuál va a ser la política educativa? ¿Qué piensan hacer con la política salarial? Hay un enorme arco de definiciones que se requieren de parte de los precandidatos para que los ciudadanos tengan la posibilidad de saber si coinciden o no con lo que después va a ser ese candidato. E incluso para que después la instancia de gobierno pueda permitirle a la ciudadanía decirle a un gobernante si está cumpliendo o no con lo que dijo en campaña, que es una herramienta saludable que pueden tener las ciudadanías. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.